¿Qué onda, Santos? Bienvenidos a su podcast A Raya. Yo soy Moyo Guzmán y estamos aquí en un nuevo episodio. Recuerden que en este podcast siempre tratamos de hablar de diversos temas con diversas personas, distintas profesiones, oficios, para ver distintas perspectivas, puntos de opinión, distintos panoramas de variedad de temas que existen. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar con una bióloga, temas similares a esto, sobre su experiencia, dónde ha trabajado y una variedad de temas muy buenos e interesantes que abundan dentro de esta materia. Y pues con nosotros nada más y nada menos que la bióloga Ana. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Súper contenta de participar en este podcast. Además, tienes una voz increíble, en serio, muchas gracias. Pues sí, yo soy bióloga, tengo una especialidad en biotecnología, estudié en la Universidad de Veracruzana y pues sí, ejerzo la biología. Y pues sí, es algo como que me encanta mi carrera, me encanta lo que hago y creo que pues me quedo siempre como muy corta porque la biología tiene como un millón de Muchas cosas ramas, que hacer, sí. muchas cosas que hacer, o sea, siento que es así como que en cualquier lugar cabe un biólogo y no somos suficientes para cubrir el abasto, la necesidad de toda la población, ¿no? Pero Sí, eso sí. es así como que, pues puede ser que no sea cierto, ¿no? O que todos lo vemos, a lo mejor todas las profesiones lo ven así, pero en mi caso no, o sea, en mi caso sí es como que el biólogo ombligo del universo, ¿no? Sí. Por ejemplo, dices que tienes una especialidad en biotecnología. ¿En Sí. qué consiste la especialidad en biotecnología? Bueno, mira, cuando tú estudias biología, bueno, no sé actualmente los nuevos planes de estudio, Sí. pero cuando yo estudié biología, te hacías primero tu carrera y ya una vez que terminabas, te decían, bueno, ahora puedes cursar una especialidad en ecología terrestre, ecología marina, bioconservación, biotecnología y había otra por ahí que era como que ya no está, pero que era como más enfocado en agua dulce, ¿no? Okay. Entonces, en ese momento, para mí era así como, bueno, pues una parte de mí, pues me llamaba más como que la parte de laboratorio, la química, todo Okay. eso. Y entonces yo me fui a biotecnología, pero buscando específicamente mi interés era los medios de cultivo, el cultivo in vitro, todas estas cosas, porque yo hice mi servicio social en el laboratorio de crioconservación de germoplasma vegetal, que es donde guardan colecciones como de caña, piña, vainilla, todas estas. ¿Dónde hiciste esa? En Córdoba. En Córdoba. En Okay. Córdoba, igual, en la Universidad Veracruzana. Ajá. Pero sí fue como algo que me fascinó ver cómo una misma planta sacas 5,000 réplicas iguales y tienes en un solo cuartito 5,000 plantitas iguales que tienes que cuidar y que tarde o temprano vas a sacar al medio ambiente y que puedes reproducir, pero todas son exactamente iguales y todas son como, pues obviamente todas, al ser cultivo in vitro, germoplasma, todo esto, es como tomas una partecita de un ápice, lo vuelves a sembrar y así, y todo es exactamente igual, como clonar la misma planta, ¿no? Ese proceso a mí me maravilló desde el inicio y por eso precisamente yo escogí biotecnología. Esa carrera, ajá. Así es. Sí, que es literalmente el uso de organismos vivos o ya sea plantas, plantas o... Básicamente plantas, sí. Plantas y ya lo aplicas con cuestiones tecnológicas. Sí. Ajá, o sea, ya le así es. metes cosas desarrolladas, modificadas o creadas en su caso. Bueno, ¿O cómo es? en el caso de, pues, una modificación genética como tal, no. Esa es otra área, ¿no? Pero se utiliza mucho para conservar algunas especies que pudiera ser que estén en peligro de extinción o algunas variedades. Por ejemplo, en el banco de germoplasma había una variedad de caña que habían traído de Costa Rica y entonces la compró en ese momento un ingenio, era Ingenio Motzorongo. Entonces este ingenio lo que quería era que si por alguna razón la planta que tenían establecida en campo pues moría o sufría algún daño, ellos no tuvieran que volver a importar las plantas otra vez de Costa Rica, sino que tuvieran en resguardo un poco de plantas
y entonces ellos pagaban pues una mensualidad como para seguir manteniendo ahí sus plantas, ¿no? Y que siempre tuvieran disponible el material. Igual, en banco de germoplasma pueden estar muchísimas especies, Okay. pero en ese momento en el que yo estaba, había cactáceas, había vainilla, que fue un trabajo impresionante que hizo una compañera. Colectó diferentes especies de vainilla y entonces, pues para poder tenerlas en estudio, por decirlo así, sí. Ella misma hizo la reproducción de cada una de las variedades que colectó de vainilla, y así ya podía como que ver cuál era la diferencia entre una variedad y otra, ¿no? Sí, sí. O sea, sin temor a que, me llevé una planta y ¿dónde vuelvo a encontrar otra vez esa variedad? Bueno, sí, pues claro. Yo misma tengo mi propia planta madre, ajá, que es de donde iba sacando ella las réplicas para poderlas pasar a campo y ver cómo se comportaban. Porque usualmente cuando tú tienes una planta en cultivo in vitro y la sacas a medio ambiente, pues tienes altas posibilidades de que se muera. Okay. Porque sí, pues sí. Está en un ambiente súper protegido, temperatura controlada, humedad controlada, todo controlado, y de repente la sacas a un medio ambiente donde ya llega un hongo y la mata. Sí, o claro. sea, es bien complicado. Entonces, pues en especies que acabas de colectar, pues ¿cómo te vas a asegurar que cuando se te muera vas a decir, chin, ya no tienes? Ya no tengo. Sí, claro. Sí, es muy interesante. Sí, o sea, la verdad suena muy interesante y claramente pues, para las personas que les apasiona todos estos temas, pues mucho más, o sea, yo noto ese entusiasmo en ti de cómo me lo platicas, porque muchas veces te pueden platicar algo, pero ya la manera en que tú me lo expresas incluso hasta se escucha mejor, porque por ejemplo en la teoría yo nunca a mí me gustan mucho las plantas. Okay. O sea, todo lo relacionado a la botánica, incluso así, okay, me llama mucho la atención, pero ya en la teoría, por ejemplo, era donde me mataba, o sea, me aburría la teoría, ya cuando se trataba de la teoría, no podía, me gustaba más la práctica. O sea, tú disfrutas ambas, teoría y práctica en estos temas. Sí, fíjate que sí. Sí, sí. O sea, sí me gusta la práctica y sí me gusta la teoría. Sí. Yo soy muy curiosa y entonces investigo como todo y una cosa me va llevando a la otra y así, y encuentro algo y quiero saber más y más y más y más y más, ¿no? Entonces sí hay personas que son como más prácticas y les funciona, ¿no? Sí, claro. Pero sí, habemos muchos que sí necesitamos como que sustentar lo que vemos con lo que vemos. Sí. De hecho, esta cuestión de la investigación y experimentación lo quiero tocar más adelante ahorita, en otro punto, pero ahorita quisiera enfocarme un poco en dónde has trabajado y tu experiencia, porque me llegaste a comentar que trabajaste en la refresquería Jarochito, sí. que actualmente trabajas en un laboratorio de silvicultura. Sí. Sí. Y bueno, quisiera empezar por cómo fue tu experiencia trabajando en la refresquería Jarochito, que me cuentas que fue en análisis de calidad, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, pues mi ciclo escolar terminaba en agosto. Ajá. Y entonces más o menos como por marzo acompañé a una compañera, sí. Que era así como el mejor promedio de toda la generación. Había una vacante para analista de calidad del puesto, en el Jarochito. ¿En dónde esto? En Córdoba, en la embotelladora del Jarocho. Sí. O sea, imagínate cuántos años tiene de esto, que cuando fui estaban embotellando los refrescos del tío Fide. O sea, un montón de años. Sí. No los conozco. No, me imagino que no, pero eran unos refresquitos de varios sabores que regalaban en la campaña política de Fidel Herrera. Ah, ok. O sea, sí. Bueno, entonces llegamos a la entrevista y todo, y hicieron la entrevista, y por ahí, pues yo nada más estaba así acompañándola, y de repente el que estaba haciendo la entrevista le dijo, bueno, mira, todo está muy bien, tu promedio, súper bien, todo bien, pero tus características físicas, no podemos
pues darte el empleo, ¿no? Uh-huh. Entonces, resulta que mi compañera era un poquito llenita, entonces para la hora de tomar las muestras, ellos no podían tener una persona con ciertas medidas porque para subir a los tanques para muestrear el agua era una escalerita que tenía como una herrería así circular alrededor y pues era muy complicado, ¿no? Y podía causar algún accidente. Ajá. Entonces, pues precisamente yo pues soy muy chaparrita, muy chiquita y así, ¿no? Muy compacta. Entonces, pues me dijeron a mí, oye, ¿y tú estás trabajando en algo? Y le digo, pues no, yo todavía ni salgo, o sea, dice, ¿no te gustaría probar? No creo que tengas problema, te tocaría el turno de la noche. Uh-huh. Y pues ya sabes que pues estás así como súper joven y todo y sientes que todo lo puedes. Y dije yo, pues sí, sale. Me dijeron, empiezas mañana con tu capacitación. Y dije, ok. Y pues me quedé ahí, analicé calidad. Empecé primero en el área de aguas. Estaban embotellando agua Bonafón. Entonces era Bonafón y agua Bona la que se embotellaba, ¿no? Entonces, pues sí, tocaba subirse a los tanquecitos del tratamiento de aguas, uh-huh. tomar muestras cada media hora, un garrafón de lavado, de esto, de aquello, todo el tiempo. Y sí. Al principio, pues sí era como que yo sentía que no me alcanzaba el tiempo y esto. Después hicieron una reforma, movieron una línea de agua y me pasaron al área de refrescos, entonces... Era bien chistoso porque yo cuando entré a trabajar a la embotelladora de Jarocho, sí fue así como, voy a poder tomar todo el refresco que yo quiera. Y pues después de tener que estar probando el refresco cada media hora. ¡Qué frustración! Ya sí, o sea, es la fecha que yo no tomo refresco, o sea, y no es por... Y es que es dulce, aparte. No. Y el refresco recién embotellado sabe totalmente diferente al refresco que conocemos normalmente de la tienda. Sí. Entonces, sí es 1000 veces más rico y todo porque pues viene saliendo el carbonatador así súper frío y todo. No sabe gasificado tanto. incluso. Sí, exactamente. Entonces, pues imagínate cuando tocaba que embotellaran la sangría casera, la Sarasa Vargas, todos estos... pues era así como de, me toca la línea de sangría, qué bueno, yo voy para allá, y así, y muestras cada media hora, o sea, trabajé 1 año 7 meses ahí, y sí fue así como contados. De, ya no quiero refresco, quiero refresco, o sea, no, cuando hicieron como que un corte ellos, como que un corte personal, y a mí me ofrecían cambiarme de jefe de línea, ya no en el parte de análisis, sino más control de personal y así. Entonces, pues ya no, como que no era lo mío, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí terminó mi experiencia laboral en el Jarochito. Después del Jarochito tenía yo un negocio de piercings, puras cosas relacionadas así con el rock, con los tatuajes y cosas así, ¿no? ¿Hasta la fecha te gusta todo eso? Sí, claro, por supuesto. No ha sido como nunca un impedimento así, como para encontrar trabajo o algo así. No me he sentido discriminada por eso, ¿no? Entonces, sí tenía yo como muchos piercings en la cara y esos sí eran muy molestos porque, pues, a la hora de trabajar en una planta, sí me los tenía que quitar por seguridad, ¿no? Y era molesto para mí porque quítatelos, póntelos. Y bueno, pero después de eso... mi siguiente trabajo como bióloga fue en Querétaro, en una empresa que se llama Insumos Químicos del Centro. Mi trabajo ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo llegué a Querétaro? Ajá, a Querétaro. De Córdoba el salto a Querétaro. Bueno, pues, pues es como una cosa que no pensaba yo, pero llegué. Ok. Y llegué a Querétaro, pues me acuerdo que llegué a solicitar trabajo y había una fila, no sé, ¿qué te gusta? 20 personas, así. Y yo dije, pues voy a ver, igual y no me dan trabajo, hay muchas personas aquí, yo ni siquiera soy de aquí, lo más seguro es que no me den trabajo, ¿no? Pero la dueña, era de aquí de Alvarado, entonces dice... oye, eres la primera veracruzana que viene a solicitar empleo, el empleo es tuyo, empiezas mañana. Entonces me contrata
Y pues yo el otro día tenía que estar ahí, ¿no? Ajá. Y me tocaba revisar la calidad, la pureza, los porcentajes y todo esto de los productos químicos que llegaban y los que salían de la planta, ¿no? Okay. Como un poquito también de seguridad industrial y bueno, todo esto, ¿no? Entonces sí, que llegaba el hipoclorito, pues checa cuánto trae, que checa eso. Así todo el día corriendo, peleándome con todos los traileros, todos los camioneros, con todo mundo, ¿no? Entonces, ya después de mi trabajo en insumos químicos, de todas maneras, a pesar de que estaba yo en lo de los insumos químicos y todo, sí como que extrañaba un poquito esa parte de laboratorio, porque las muestras en calidad siempre son muy repetitivas. Okay. O sea, sí, son trabajos repetitivos todo el tiempo. Lo mismo. Y entonces no te ofrece como pues una novedad de nada, ¿no? Experimentación o algo así. Nada. Entonces hablé con mi jefe y le dije que pues él tenía muchos insumos químicos ahí, que podía él elaborar también otras cosas y que podía venderlas, ¿no? Entonces empezamos a hacer algunos experimentos para hacer pues unos extractos con unos aceites que tenía ahí y pues fabricábamos un poquito de bioinsecticidas y todo esto, ¿no? Y bueno, después de todo eso me regreso a Martínez. Ajá. Bueno, me regreso a Martínez porque CONACYT por ahí me dijo que había como una oferta para una instalación de un laboratorio. Que estaban como buscando pues un asesor de proyecto, una cosa así, ¿no? El chiste que yo llegué a preguntar, yo pensé que ya existía el laboratorio, pero resulta que no, que nada más existía el proyecto, que no existía nada del laboratorio, ¿no? Entonces cuando llegué, y me dijeron, no, pues va a ser aquí, y era como un espacio así, medio en ruinas, todo, no había ni un matraz, o sea, no había nada, simplemente era una oficina en ruinas. Sí, o sea, era el puro proyecto, la pura idea existía. Solamente existía en papel, ¿no? Sí. Entonces yo dije, bueno, esto es imposible, ¿no? Entonces estuve haciendo trabajo de oficina del mismo proyecto como por 5 o 6 meses. Después, CONACYT, pues hizo como que toda la inversión que tenía que hacer. Fue un proyecto ahí del Consejo Estatal Citrícola, de CDFRUT y de todo eso, ¿no? Junto con INIFAB y con el Tecnológico de Veracruz. Entonces hicieron ese proyecto en conjunto, que la idea era pues ayudar a los productores de limón a que pudieran ellos pues obtener una mejor calidad a través de los análisis de estas 3 instituciones, ¿no? Entonces, a nosotros como CDFRUT nos tocó la parte de la espectrofotometría de absorción atómica. ¿En qué consiste eso? Bueno, la espectrofotometría es un equipo, así como si fuera, ¿qué te gusta de grande? Como si fuera una estufa, pero pues modo laboratorio, ¿no? O sea, sí, tiene una flama, entonces tiene como un popotito, tiene unas lámparas de cada elemento que tú vayas a medir, ¿no? Entonces tú tienes una muestra que puede ser de cualquier cosa, ¿no? Pero vamos a pensar que tienes agua, ¿no? Y quieres saber cuánto tiene de cobre el agua que tienes ahí, ¿no? Entonces ese popote es como un aspirador que aspira la muestra y para que lo entiendan todos, como que la escupe hacia la flama, ¿no? Entonces, la escupe hacia la flama y la flama lo que hace es que cambia colores, ¿no? Sí. Entonces, como cambia el color de acuerdo al elemento, el equipo lo que hace es que mide qué tanto aumenta el color, qué tanto aumenta la flama. Y entonces, básicamente así es como funciona la espectrofotometría, pues de una forma sencilla de explicar, ¿no? Claro. Entonces, pues ese aparato sirve para medir metales. Entonces, pues medir metales en agua, en lo que tú quieras, porque no distingue muestra, ¿no? Entonces, sí era como que, pues algo, pues para mí súper interesante, ¿no? Porque era algo diferente a todo lo que yo venía haciendo, ¿no? O sea, si bien sigue siendo laboratorio,
pues la muestra nunca iba a ser la misma. Sí, sí, nunca sí. iba a ser... Ya era parte de esa experimentación. Claro, Sí. claro. Entonces, pues, después de eso, por ahí hicieron adquisición para medir suelos, equipo de suelos y todo esto. Y entonces ya se armó como que más completo todo un laboratorio de fertilidad. Uh-huh. Entonces, pues empezaron como que a dar los primeros servicios y como me tocó como verlo todo desde el inicio, ahora sí desde la primera piedra y desde el primer matraz, sí, claro. Pues sí, fue como mucho cariño de mi parte, así como, sí, sí. Como, vaya, o sea... Sí, desde el inicio sí, partiste sí. Con él, todo. Fuiste parte incluso del papeleo, comentas, ¿no? Sí, los 5 o 6 meses de oficina, todo eso. Pues sí te encariñas, claramente. Claro, por supuesto, pues te hace tuyo el proyecto, sí, ¿no? Aunque no haya sido tu idea, ¿no? Sí, claro. Sí, y pues en eso sigo desde el 2012. Hasta la actualidad, que es como comentaste, el Laboratorio de Análisis Agrícola, ¿sí? Así es, exactamente. Así es. Ok, oye, qué interesante, ¿eh? O sea, y lo que me llamó mucho la atención es eso que tú mencionas de que te gusta mucho la experimentación, la práctica y que no te gusta en este caso las cuestiones repetitivas que muchas veces se encuentran en muchas empresas y más que nada, bueno, no más que nada porque en una carrera como es biología puede haber varios aspectos, que es el práctico, en la cuestión de experimentar todo el momento y cuestiones nuevas, o puede estar en acciones que son completamente repetitivas, que ya depende pues el tipo de persona, ¿no? Cómo te adaptas mejor, porque hay personas que les gustan más las cuestiones rutinarias, se sienten más a gusto ahí. En tu caso yo veo que te gusta mucho, o sea, parte de la experimentación, yo lo podría considerar como tu gusto por explotar tu creatividad incluso. Sí, así es. Eso está muy interesante también. Y bueno, cambiando un poquito de tema, porque toda la experiencia que me mandaste, o sea, se me hace muy interesante. O sea, y cómo pues, tocas varios temas, aprendes distintas cosas en cada punto que fuiste trabajando. Como también tienes la cápsula agrícola, que la haces en colaboración con el Heraldo, o cómo funciona la cápsula. Pues mira, la cápsula nació el año pasado porque mi amigo Fran y yo íbamos juntos desde el kinder, entonces ya te imaginarás. Curioso. Que lo conozco de toda la vida. Luego les paso 2, 3 detalles. Frank Domínguez fue el que salió en el primer episodio de la nueva temporada del podcast A Raya, por si no lo han visto, lo pueden ir a ver. Sí, bueno, pues seguro no les contó todo. Pero bueno, resulta que un día Fran me invitó a que grabáramos como una entrevista pues de cuestiones agrícolas, ¿no? De los análisis que hacía, de análisis foliares, de suelo y así, ¿no? Como para hacer un poquito de promoción a los servicios de laboratorio. Claro. Habíamos estado trabajando, Fran y yo, en otros asuntos de sanitizaciones y cosas así, ¿no? Muy diferentes. Entonces, el día que fui a la entrevista de los servicios de laboratorio, por ahí a Fran se le ocurrió la idea de que lo hiciéramos como cada martes y el jefe de Fran, pues habló conmigo y me dijo que pues había escuchado la cápsula, la entrevista y que estaría genial porque pues estamos en una zona citrícola y pues claro. Entre mejor producción tengan los productores, pues nos va mejor a todos, porque pues la economía de toda la región depende de los cítricos, ¿no? Básicamente. Claro. Entonces, pues la idea es como que fue naciendo así como de, pues vamos a iniciarla cada martes, le vamos dando como unos alrededor de 20 minutos, algo súper rápido, algún tema en específico, vemos cómo reacciona la gente y así. Y pues ya llevamos como un año más o menos, con un poquito de pausas ahí por lo de la pandemia, las campañas y cosas así. Y pues vemos que sí, la gente va reaccionando positivamente a la cápsula. Es un poco complicado porque tendemos a cuestionar todas las cosas que no se ven desde la misma perspectiva que las vemos nosotros, ¿no? A veces creemos que nuestra experiencia tiene como
como más certidumbre que lo que pudiera saber o aportar alguna otra persona. Entonces, por ejemplo, nos cuesta por ahí romper un poquito los esquemas generacionales, sobre todo porque en el campo sí tenemos como muchos productores que tienen una edad avanzada. Ajá. Y que les cuesta un poquito, pues creer en las herramientas, Ajá, sí, pues claro. novedosas o en la ciencia como tal, lo que se va desarrollando, claro, lo que está comprobado. Ajá. Sí. Sí, Y esa es la parte que más nos cuesta, ¿no? O sobre todo, o sea, no creo que sea así como de, un asunto de género, no lo creo. Okay. O sea, no, bueno, según yo no, pero pues más que nada yo creo que es eso, ¿no? Que dices, ¿cómo van a saber más ustedes si yo he estado en esto haciendo esto toda mi vida, ¿no? Ah, ¿te refieres a cuestión de género porque tú les expones los temas? Sí, exactamente. Ah, ok. ¿Quién sabe? O sea, sería checarlo, pero bueno, si te enfocas en cuestión de que muchas veces no le creen a nuevas generaciones o personas que de verdad están especializadas, pues es por esa barrera que existe al final de lo que dices generacional, Exacto. por la experiencia que suponen tener ya y que tienen, claro, pero... Sí, pero ¿estás de acuerdo también que la experiencia que puedan ellos tener no es que esté mal pero siempre puede ser nutrida por algo más, ¿no? Sí. Y ahí es donde sí necesitas como que estar abierto a escuchar todas las opciones y a lo mejor, pues no le voy a creer, pero lo voy a probar, ¿no? Claro. Y así empezó la cápsula. Y pues sí, va funcionando súper bien. Ok, bueno, vamos a una pausa y regresamos, ¿verdad? Ya estamos de regreso aquí. Bueno, lo que estamos platicando sobre la cápsula agrícola y todo este proyecto que ya llevan, pues más de un año o casi un año aproximadamente. Un poquito más del año, yo creo, ¿no? Voy a exigir mi pastel ahí en el Heraldo. Y ajá, y como tú comentabas, pues tocan cuestiones agrícolas de la región, porque pues más que nada Martínez de la Torre es una capital donde lo que más mueve la economía son los cítricos, claramente, y veo que han tocado temas, o sea, lo que me llamó mucho la atención porque estuve investigando, viendo las cápsulas que han sacado y todo, como por ejemplo hicieron comparación de tierras, ese se me hizo muy interesante, o sea, son cuestiones tan específicas, porque sí son temas que tratas muy específico de tipo de siembra, de patrones para sembrar, que hay distintos tipos y cada tipo depende del tipo de siembra que quieras, el tipo de tierra que tengas. No sé, son cosas tan variadas y específicas que lo que determiné y vi detrás de todo esto es que sí requiere una gran investigación previa a todo esto. Claramente que son conocimientos que tú también dominas, conoces, pero lo que sí te quería preguntar y enfatizar, ¿qué tanta investigación haces previa a esto? Porque sí lo veo muy elaborado. Bueno, pues la mayoría son en base a la experiencia que ya tenemos trabajando en cítricos de todos estos años. Aparte, pues sí, a mí me gusta mucho investigar y antes de dar un tema en la cápsula, sí le dedico como muchos días a investigar lo más que pueda, porque pues puede que haya algo nuevo que yo pueda compartirles, ¿no? Sí, entonces, la cápsula pues no nada más la ven los productores, la ven algunos amigos de los institutos de investigación, la ven ingenieros agrónomos, la ven otros compañeros biólogos. Entonces, pues creo que se merecen que yo me tome el tiempo de investigar y de ofrecerles algo más que no puedan encontrar ellos en un folletito normal, ¿no? Claro. Y pues la idea de la cápsula, fíjate que algunos, o yo creo que la mayoría, a lo mejor piensen que a nosotros nos pagan por hacer la cápsula, ¿no? Y la realidad es que no, la cápsula es como una aportación que hacemos nosotros a la sociedad, porque queremos que existe el progreso, que se interesen. Que ese conocimiento, claro. Exacto, que empiecen a producir, pero con conciencia de todo lo que están haciendo. O sea, no nada más es ir y sembrar el arbolito y después poner en Facebook, se me está muriendo, ¿qué le hago, no? O sea, eso es súper común.
Okay. Y salen 30 recomendaciones diferentes y pues yo creo que escogen de Tin Marín pues Sí, claro. y le aplican y si no funciona escojo la otra y esto, ¿no? Entonces sí creo que nos falta, y yo creo que no nada más en el campo, sino que nos falta en todos pues una conciencia de que existe alguien que es un especialista en eso que nosotros Sí, queremos y que esa persona es la que nos puede ayudar, ¿no? sí, O claro. sea, es como que en vez de ir al médico voy al brujo, o Sí, sea, cuestiones no, así, sí. no tiene sentido, ¿no? Entonces, y si nos vamos, por otro lado, también a nivel zona y todo, a nivel municipio, a nivel estado incluso, Ujú. pues creo que tenemos un potencial productivo Ok, muy desperdiciado, porque si bien tenemos una gran superficie de cítricos y de sí, todos los cultivos establecida, no significa que tengamos el mejor rendimiento. O claro. sea, porque estamos pensando que nos va bien, pero no sabemos que nos puede ir súper, súper mega Sí, bien, claro. ¿no? O sea, si la media de producción, por ejemplo, en naranja, en Tamaulipas, es de 45 toneladas por hectárea, aquí en Veracruz la media de producción es de 15 toneladas por hectárea. Ok. O sea, tú te quedas pensando así como de, ¿cómo? O sea, como Ujú. ¿por qué estamos más abajo? O sea, Ok, ¿qué nos está faltando? ¿Qué nos está claro, claro. faltando como citricultores, como ciudadanos, como qué? ¿Qué nos está faltando? Pues nos está faltando pues capacitación, nos está faltando tecnificar el campo, nos está Claro. faltando pues fijar una meta y decir, y voy a ir a lograr las 40 toneladas este año, o no sé, la verdad. Sí, sí, O sí. sea, la mayoría está viendo el campo no precisamente como un negocio, como una empresa, ¿no? Lo Ujú. están viendo así como, pues es el rancho que me dejó mi papá y pues ahí hazle lo que puedas y pues ahí a ver qué sale, ¿no? Ok. A ver qué deja, ¿no? Y no es la idea. Empecemos a ver el campo como si tuviéramos una oficina, como si tuviéramos una empresa, un negocio Sí, claro. y ponerle la misma dedicación. O sea, si tú tienes una farmacia, no vas a ir cuando se te dé la gana. Ujú. No vas así como de, bueno, pues a ver ahí qué sale, ahí pongan a ver qué se vende. Pues Sí, no, sí. ¿verdad? O sea, esa inversión que necesita y ese tratado, pues y lo que dices, eh, sistematizarlo incluso. Claro, Sí, pues es investigación para tener rendimientos que también se hace mucho en Martínez, me imagino, pero sí, claramente hay pues otras personas que ahí la llevan en cuanto a su experiencia, lo que les van contando y así. Y sí, y todo esto es en general de lo que hablas en la cápsula agrícola para, claro. para mejorar todo esto. Sí, Exactamente. sí. La idea es hacer crecer nuestra citricultura y hacer que todos los productores estén conscientes de que tienen en sus manos una gran, pero gran oportunidad que es su tierra. O sea, y que con ese pedacito de tierra que tengan, sea chiquito, grande, hay un sinfín de posibilidades, Ok. ¿no? Desde el que tiene media hectárea y que puede tener 3 cultivos ahí y que puede tener así como, vaya, una inversión segura para su familia y todo, Sí, hasta claro. el que tiene 100 hectáreas y que a lo mejor nada más tiene un cultivo, pero pues hace las cosas de forma Ujú. diferente, todos, o sea, no hay como algo generalizado, menos en cítricos y menos en el campo, no hay nada generalizado, o sea, todos tenemos un suelo diferente, Sí. un relieve diferente, un tipo de vida diferente en el que tenemos Ok. diferentes horarios, no le podemos dedicar al mismo tiempo, una familia diferente que a lo mejor tenemos Sí, claro. una familia de 10 entonces, Tantos factores que influyen, claro, sí. entonces así lo tenemos que ver, ¿no? Y Sí. sobre todo que tenemos que acostumbrarnos a tener un control y a ser más organizados, Ujú. porque no sabemos ni cuántos pesos le metimos, ni cuántos pesos le sacamos, ¿eh? Sí. Entonces, Sí, claro. eso no es una empresa, eso no es un negocio. Necesito saber cuánto voy a obtener. Sí, toda esa cuestión que manejas, lo que estabas comentando ahorita ya al final de saber cuánto inviertes, cuánto recibes, ya en cuestión como es el campo, o sea, es más complicado todavía, o sea, llevar un control exacto
y sistematizando todo, llevándolo a procesos, metiéndole tecnología, todo, pues claramente logras ese control y ya puedes medir de mejor manera distintas variables. Y yo te quería preguntar algo, ¿tú alguna vez has incursionado en la cuestión de escribir artículos? O sea, ya veo que te gusta investigar mucho todo esto y te preparas claramente bien para realizar una cápsula y en tus trabajos en general lo que has hecho. ¿Alguna vez te has incursionado a escribir artículos o algo relacionado a eso? Fíjate que artículos científicos como tal, no. Y te voy a decir por qué. Ah, Porque la mayoría de los investigadores que escriben artículos científicos usualmente es porque están en una institución de gobierno ok. y entonces con los artículos obtienen como que más escaloncitos en Sí, claro. su carrera, ¿no? En mi caso yo trabajo en el sector privado, Sí. entonces hacemos sí investigaciones, de repente hacemos evaluaciones de sustratos, evaluaciones de Sí, sí. semillas, hacemos un montón de cosas y esas investigaciones no las dirijo a un artículo científico como tal, sino se van básicamente a las tesis que me toca por ahí colaborar Ok. con los muchachos que tengo ahí, ¿no? Tesis de ingeniería, sobre todo, algunas de licenciaturas. Ahí es donde participo en las Sí. evaluaciones y en todos los experimentos que te puedas imaginar. Ok. Sí, no es como en una licenciatura, ya sea, no sé, yo que estudio negocios internacionales o una de administración de empresas, que es quizás un poco más sencillo el incursionarte a la investigación y la escritura de artículos, que en tu caso requiere investigación y práctica experimentación. Sí, sí podría resultar un poco más complicado en tu caso, ¿sí? Sí, complicado, pero a la vez encuentras como que la facilidad, por decirlo Ok, así, sí, de claro, sacar muchos definitivamente. artículos de una sola investigación, Sí, ¿no? también. O sea, porque, pues no sé, tienes un huerto y voy a evaluar a diferentes densidades y voy a evaluar Ok. las alturas y ahora voy a evaluar cuánto le cayó de agua y ahora voy a evaluar el tamaño de Ah, la ok. fruta y y ahí sacas 200 artículos, Sí, ¿no? claro. Sí lleva más tiempo Ah, porque sí. pues sí, evidentemente tienes que esperar a que se cumplan todas tus variables y todo esto, ¿no? Pero, pero sí hay como, yo creo que pues casi el 90 y tantos% de toda la investigación científica que está pertenece a centros de investigación de gobierno. Ok, no, y qué bueno que existen también, porque Claro. de esos es de donde tú sacas información e información comprobada y certificada por esos institutos, claro. Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, cuando tenemos así como que alguna duda, pues ya sabes más o menos cuáles son los investigadores que están trabajando sobre lo que tú estás Ok, buscando, ¿no? sí, sí, Entonces, claro. sí es una super ayuda y qué bueno que existen y ojalá nunca se acaben, ¿no? Claro. Y bueno, yo estudio negocios internacionales y hubo algo que me comentaste que me llamó mucho la atención, que fue organizar eventos internacionales de citricultura. Sí, ¿Estos dónde los organizaste? bueno, mira, aquí en Martínez, de hecho, eran los eventos que en su tiempo se llamaban Semana Internacional de la Citricultura. Ok, Eh, pues era, vas a ver, el último ha de haber sido 2016. ok, Entonces, fueron muchos años de un evento cada año donde venían como los máximos exponentes, investigadores o técnicos ujú, que tuvieran lo más novedoso en citricultura a nivel ok, mundial. sí, Entonces, cuando yo llegué a trabajar a Cedefruit, pues ya era como un evento que ellos ya habían hecho 3 años antes. Entonces a mí me tocó la cuarta, la quinta y la sexta semana de la citricultura. ok, Después se movió a un foro internacional de fruticultura, pero ya como para incluir un poco más de cultivos. ok, Y la semana de la citricultura era de verdad un trabajo impresionante y poco valorado ok, por la región, porque pues sí lo hacían en el auditorio de sanidad vegetal
y duraba una semana. O sea, una semana, imagínate. Sí, Tú sabes lo sí que es es. organizar un horario donde tuvieras así como representantes de Claro. un montón de países y había talleres y en la mañana una plática de un brasileño y en la tarde una de un español y Sí, sí. todo el día organizar todo eso. Es que una semana sí es pesado, sin No, un fin de semana, o sea, un sábado y domingo, sí, organizar un evento resulta pesador. La logística, todo el control que se requiere para una semana, ya sí, claro, sé. No, y ¿sabes qué? Que los eventos eran gratuitos. sí, O sea, eran entrada gratuita. ok, Pero los productores no iban. O sea, venían técnicos de otros estados, venían investigadores de muchos lugares del país, ok. pero en sí, productores de aquí de la zona casi no iban. Mm. Pues no sé si era como porque, pues no sé, a lo mejor fuese aburrido para ellos, o a lo mejor pues esperaban como a lo mejor pensaban que era como más una cosa política o algo así, o Ok. tal vez no querían no entenderle, o la verdad, sinceramente desconozco el ¿Cuál porqué, el fue el desinterés, factor? Ok, pero realmente, o sea, yo creo que cualquiera que quiera aprender, pues si le pones un evento donde van a venir expertos internacionales de algo a lo que tú te dedicas, sí, pues claro, definitivamente vas a estar ahí en primera fila, ¿no? sí, Iban muchos estudiantes, sí, sobre todo de los institutos tecnológicos, que siempre estaban ahí, pues ya sabes, los chicos, pues las constancias y todo de sí, claro, participación son importantes para ellos. Y sí, algunos aprovechaban muy bien y se entregaban, incluso al terminar el evento se les entregaba una constancia, se les entregaba una USB o un disco con todas las ponencias de todo el evento. O ok, sea, sí era un trabajo impresionante, impresionante. O sea, días y días y días y días sí, de preparación. Cuando fue todo lo de las semanas de la citricultura, también ese era un evento, la semana de la citricultura era internacional y era un evento enfocado en que los productores aprendieran de ok, nuevas técnicas de poda, de nuevas técnicas de injerto, de un montón de cosas, ¿no? De lo que estaban haciendo en Israel, de lo que estaban haciendo en España, podían interactuar con el ponente sí, para que les explicara como todas las técnicas y todo y pudieran ampliar como que su panorama, ¿no? Que vieran que hay ok, otras formas de producir. Después, en el mismo año, hacíamos un evento que era el Encuentro Internacional de Investigación, que ese ya no era tanto como para productores, sino como que más para técnicos, para investigadores, para ok, ingenieros, doctores, todo esto, donde se exponían trabajos de investigación. Entonces, ellos traían sus trabajos de investigación, los exponían y entonces se abría como una mesa también de debate donde ujú, los investigadores podían decir, oye, a ver, mira, pero ¿cómo te salió aquí? No, pues yo hice esto, ¿no? Y la verdad que sí, terminaban a las 8:30, 9 de la noche, o sea, desde las 8 de la mañana. ok. Sí, era bastante Eran cansado. jornadas Pues largas, sí. sí, duraba 3 días nada más, Ujú. pero sí, vaya, muy desgastante y a la vez, pues muy gratificante escuchar toda la información que tenían para todos, ¿no? Lo que comentaste de que era la- el evento de citricultura era específicamente hecho para citricultores y que eran los que menos iban. Así es. Entonces, podría ser incluso esa barrera también de lo que decías de la falta de conocimiento para innovar y mejorar la misma tierra y tu campo de trabajo, todo esto. Pues quizás la misma ignorancia, o sea, inconsciente de estos avances o de querer abrirte a nuevas ideas, a nuevos experimentos o innovaciones, pues quizás era parte del choque que se causaba. Puede ser, pero fíjate que hay un tema, pues que también tiene que ver, que es como la generación que se saltó el campo, ¿no? Al Ok, menos en Veracruz. Porque, por ejemplo, mi abuelo, mi abuelo a sus hijos, por ejemplo, no les ha heredado porque mi abuelo sigue vivo, ¿no? ujú,
Entonces, los hijos evidentemente ya son muy grandes y todos ya se dedicaron a otra cosa, a lo que quisieron, ¿no? Okay. Entonces, así hay un montón de ejemplos, te puedo decir que la mayoría de personas que no les heredaron las tierras a los hijos, porque pues seguían vivos, entonces ellos siguen trabajando como que esas tierras, pero ya son personas muy adultas, que ya, si bien a lo mejor habrá quien sí le interese pues capacitarse con nuevos Okay. con nuevas cosas, pues yo creo que ya no están en esa edad de decir quiero capacitarme y ver qué más puedo hacer y Sí, ir claro. para acá y para allá, ¿no? Entonces siento como que hubo una generación que se saltó el campo. O sea, Sí. toda esta generación de personas que tienen ahorita, no sé, entre 50 y 60 y tantos, que les tocaba a lo mejor a ellos trabajar las tierras, Sí, o sea, claro. el terreno de la familia, sí fue como que no, ellos se dedicaron a estudiar medicina, estudiaron ingenierías, estudiaron, no sé, cualquier cosa, Sí. y entonces cuando los papás les quisieron dejar las tierras, pues ellos ya se dedicaban a otra cosa. Sí, Ya no claro. era algo que les interesara, ¿no? Entonces, y los dueños que ya tenían sus 70 años, pues tampoco tenían ganas de ir a cursos ni nada. Sí, Entonces, definitivamente. pues, ¿qué quedaba, no? Pues el nieto, pero el nieto era muy pequeño, entonces el nieto tampoco se iba a dedicar a esto, ¿no? Y entonces hubo como que ahí un problema de generaciones. Una brecha. Muy... Estaría interesante Sí. checar esa como brecha generacional que existió en esos tiempos aproximadamente para ver qué fue, si un impulso económico donde la gente se empezó a apartar del campo y comenzó a ir más a las zonas urbanizadas o cuestiones así. Sí, o sea, estaría interesante checar ese dato porque sí, eso que comentas de pues, la falta de preparación para el campo y así, pues sí es algo que tú lo has visto presente y entonces pues sería interesante checar eso también. Fíjate que yo creo que tiene que ver con el ingenio, con toda la industria del ingenio que estuvimos en la región. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, la mayoría de los que conservó pues su tierra, de los adultos ahora, adultos mayores, Uh-huh. Conservó precisamente la tierra para poder tener su pensión. Sí. Entonces, por eso es que siento que no se la pasaron a los hijos y entonces se quedaron como que pues me la voy a quedar y la voy a trabajar yo porque pues quiero mi pensión de cañero, ¿no? Okay. Algo así, ¿no? Sí, sí. Pero entonces, pues todo el ingenio se acabó, no hay industria azucarera en la región y pues ahora vamos a tirar la caña, vamos a sembrar naranjas, pues sí. Y de repente, o sea, fue así como Ese todo cambio, este caos, claro. ¿no? Yo creo que tuvo que más que ver ahí, ¿no? Ese asunto de las pensiones con el ingenio que no permitieron que esa generación... Sí. Pues, en esta sí, zona, pues enfocándonos en esta zona, ¿qué zona, fue lo que sí. sucedió? Podría ser, está interesante también ese punto que comentaste. Y cambiando un poquito de perspectiva y de tema, en base a lo que estudiaste, que es la biología, y tu especialidad está en biotecnología también, hay una pregunta que me llama mucho la atención hacerte. Y es un poquito fuera de tema de esto que estamos hablando, pero a mí me gusta plantear siempre preguntas como un poco diferentes, más generales, Sí. para entender también perspectivas de personas que estudian en distintos contextos. Y mira, por ejemplo, la pregunta es de tú, en base a las teorías del desarrollo humano, de la evolución del humano, ¿tú cuál consideras más acertada en cuanto a tu investigación? Ajá, o sea, ya sea que tú te apegues a cuestiones religiosas o que te apegues a la de que venimos ¿qué es? Del mono, del chango, o cuestiones así. O sea, ¿tú cuál consideras más acertada en cuestión de esto que has investigado también o de los estudios que has obtenido? Fíjate que tu pregunta me llama mucho la atención porque es una pregunta que
seguido, es como la que utilizan por ahí para contrapuntearse con un biólogo y pero Okay. bueno. No, mi idea no es crear un debate o así, solo es como Okay. conocer tu perspectiva, Okay. siempre es lo que busco, buscar la perspectiva de eso, de distintas profesiones, oficios, Sí, siempre es lo bueno, que me gusta. definitivamente el creacionismo, no estoy a favor del creacionismo, no Okay, soy creacionista, lo siento, lo siento, educación religiosa, pero claro, bueno, mm, la teoría de Darwin es un poquito desconocida a fondo por todos nosotros, ¿no? Porque Darwin, pues él propone una selección natural. ajá, Pues tiene por ahí la teoría de que pues los humanos evolucionamos de de especies de primates y claro, que poco a poco, ¿no? Etcétera. Pero todavía no aparece el dichoso eslabón perdido, entonces pues tampoco está comprobado, ¿no? sí, claro, Yo no creo totalmente en la teoría de la evolución, yo creo que hay algo más todavía por ahí, que hay okay, algo más. Tampoco creo que venimos de seres estelares ni nada de eso, ¿eh? okay, Pero creo que el decir que venimos específicamente de un primate claro, no sería tan acertado, ¿no? O sea, yo creo que debemos tener un origen paralelo, pero no precisamente el mismo, ¿no? okay, Entonces, que debe haber por ahí un, pues, tipo primate, pero más avanzado, más evolucionado, y okay, que de ahí pudiésemos sacar a lo mejor una línea hacia los humanos, ¿no? Pero no creo tampoco que sea tan alejado de lo que sí, sí, somos ahora en realidad, ¿no? okay, Porque, pues si tú te fijas en todas las especies de animales que existen en el planeta, pues no se parecen unas con otras. O sea, no tú existe ves gran variedad, claro, una jirafa y no se parece para nada con un león o sea, las diferencias son muchísimas, muchísimas. Podrías encontrar similitudes entre, no sé, un caballo y una cebra, ¿no? O sea, ajá, pero de ahí en fuera todas las especies son como que tienen pues mucha distancia, ¿no? Y okay, pues si te vas a pues los mapas filogenéticos, pues encuentras que pues sí tenemos un origen pues todos del mismo punto, ¿no? sí, Pero en cuanto a teorías de la evolución, sí es muy, 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 muy complicado. Por ahí hay, pues toda la investigación de Mendel, toda la investigación de otros genetistas, donde también, pues no consideran al 100%, pues la propuesta de Darwin, ¿no? claro. Entonces sí es un poco complicado hablar de la evolución porque siento que no tenemos todas las piezas todavía. Sí, al final terminan siendo teorías y o sea, es la respuesta que buscaba, o sea, como tal, yo me imaginaba que ibas a dar una respuesta más elaborada y más allá de lo que yo pensaba y no quería perder la oportunidad de preguntarte cuál era tu postura ante esto, que la verdad me gustó mucho me gustó esa postura que mencionas, que al final es muy complicado ser objetivo en una sola teoría o enfocarnos en decir, pues es que esto es así y ya. O sea, sí lo que mencionas, falta mucha investigación también en eso. Y ese punto que dijiste de que un primate quizás paralelo a los que ya existen, eso podría ser otra cuestión también que no me acuerdo en qué libro vi, creo que fue de Carl Sagan donde mencionaba algo similar a eso, pero sí me gustó mucho tu punto de vista y era lo que buscaba, o sea, no, como tú decías al principio, no busco ese punto a debatir, no me voy a poner aquí a debatir contigo en tú piensas esto y yo pienso el otro porque no es la finalidad en esta entrevista, pero agradezco mucho que compartas
ese punto. De hecho, tengo hasta un mapa mental que elaboré con todas las ideas de los genetistas. Sí, claro. Porque sí es un tema por ahí, pues de interés, ¿no? Sí, y claro. que tratas como de comprender y de sobre todo, obviamente no lo puedes fundamentar porque no es algo, o sea, no tienes como todas las herramientas, no puedes, pero sí puedes tener tu propia opinión de la evolución. Sí, y bueno, claro. todas las teorías son respetables porque pues finalmente son teorías, ¿no? Sí. Entonces, pues cada quien pues puede tener... Sí, claro, pues al final cada quien juzga, claro, investiga y obtiene su punto crítico también. Sí, finalmente... ¿Me das un minutito y regresamos? Sí. Bueno, pues nos quedamos en eso que al final cada quien tiene su punto de vista y pues, tú puedes investigar y pues, o sea, dependiendo de tu análisis, siendo crítico, pues también determinar por qué tipo de teoría te acercas más, te identificas más, claro, también. Claro, o sea, puedes construir una, de acuerdo a lo que tú leas, puedes construir una tú solo, o sea. Sí, bueno, que si tú la construyes tú solo y no estás consciente de los temas que se tocan realmente, pues al final va a terminar siendo un poco vago, claro. pero sí es muy interesante todos estos temas, teorías que nos proporciona la ciencia, que incluso hay algo que yo considero que aún así la ciencia no la podemos concebir como verdades absolutas, o sea, aún así la ciencia tiene su rango de error, los métodos científicos no son la 100% verdad de lo que existe en la Tierra, todo tiene su margen de error claramente, pero siempre ser como lo más crítico posible, lo más realista y acertado dentro de los temas que toques en general. Claro, todo está, pues mientras esté vigente y no salga claro. Algo más, pues es lo correcto, ¿no? O sea, lo que sucede con sí. Con una técnica de laboratorio, por ejemplo, ¿no? Que pues antes medían de una forma y de repente ves que hay algo más acertado y entonces esa ya sí. Quedó obsoleta y así se van renovando los conocimientos de acuerdo a cómo va avanzando la ciencia y cómo van avanzando todas las investigaciones. Es lo mismo, ¿no? En todo. Y me gustaría hacerte una pregunta más, que es ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera, de tu profesión? Más allá de tu carrera, de tu profesión, ¿qué es lo que más disfrutas como tal? Fíjate que lo que a mí me llena de felicidad uh-huh. Es ver un árbol, una planta que está así completamente enferma, que la ves así, que está destruida, así ya okay. Sin ánimos de vivir, y que la empieces a ver y dices, bueno, pues tiene esto, le encontré eso, y empieza a ver los síntomas, empieza a ver qué plagas tiene, qué claro. Enfermedades tiene, todo eso, y la vas curando y la vas rehabilitando, y empieza a ver cómo reacciona, y empiezas a ver cómo ya empezó a florecer, empezó a dar frutos, uh-huh. Y entonces es esa parte, ese okay. Proceso y ese momento en el que ves a la planta recuperada o a okay. La plantación en general recuperada, que sí se te llena el corazón de orgullo okay. De ti mismo y donde dices tú ya, o sea, ya, sí. Esa parte me hace feliz, o sea, cuando veo que ya lo que yo le puedo ayudar a esa planta a vivir, sí. O sea, eso, de ahí, por ejemplo, a mí hay una cosa que me súper encanta, que son como mi especialidad así, que son los hongos. Okay. Entonces, yo no puedo ver un hongo en la calle porque me paro y le tomo foto. Okay. O sea, sí. Donde esté, no importa. Sí. O sea, he ido caminando y de repente vas platicando conmigo y de repente no me vas a ver porque ya estoy ahí, que ya encontré un hongo y ya me fui okay. Para allá. Entonces, esa capacidad que tenemos los biólogos de maravillarnos de las cosas pequeñas y de ver esos pequeños detalles que nadie ve, esos uh-huh. Pequeños insectos que están sí, ahí, sí. Esa manchita pequeña que tiene una hoja de tal claro. Árbol. O sea, esos pequeños detalles son los que más me gustan a mí de lo que hago. Sí, o sea,
se podría decir que ven la vida desde otra perspectiva por esos afines que tienen hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente. Así es, así es. Sí, Qué curioso, ¿eh? Y mira, vi que comentaste me comentaste que te gusta, parte de tus pasatiempos es la pintura al óleo. Sí, fíjate que... ¿Qué tal va eso? No, increíble, increíble. Qué padre. A mí algo que me gustaría hacer más adelante sería la ilustración botánica. Ah, ok. Obviamente, pues sí, podría hacer una ilustración normal y todo eso, pero ya una ilustración botánica donde ya tengas que pues, dar una visión más amplia de alguna estructura en específico de una planta, por ejemplo, sí, esa parte, cómo darle una profundidad como tal y eso, esa parte no la tengo, ¿no? Me gusta pintar al óleo, me gusta mucho dibujar, pues crear cosas, hacer diseños de todo tipo, y no tengo como el tiempo, todo el mundo para pintar y así. Tampoco en algún momento, alguien me decía, y oye, píntame un cuadro. No, o sea, yo no puedo pintar así. O sea, yo tengo que pintar así cuando se me da el tiempo y en tu creatividad, de inspiración y voy y pinto. Pero así, no puedo pintar por encargo. Es un gusto completo, sí. Exactamente. Entonces, sí, cuando quieras, te invito a conocer los cuadros que tengo, los dibujos que tengo, y sí, o sea, es una parte de mí que no tiene que ver con la biología, porque pues ya la tenía yo de mucho antes, y pues, pero que sí, o sea, ya con la biología hay cosas que ves de distinta forma y que ya las quieres dibujar de distinta forma y que realmente... Sí, pues una nueva, para alguien que está de fuera es una nueva perspectiva el ver cómo piensas y cómo ves las cosas. Claro, o sea, te enfocas en otros detalles. Sí. En muy diferentes detalles, sí, ¿no? Claro. Pero sí es otra cosa, otra parte de mí. Y bueno, ya para terminar, hay una dinámica que he estado implementando y que es aquí el póster que tengo, aquí atrás. Me gustaría que primero lo describieras y después qué es lo que percibes como una reflexión, o sea, cuál es el mensaje que te da a ti. Ok, bueno, no me queda claro, aunque yo creo que todo el graffiti que tiene no está sobre la estatua, sino que está siendo como proyectada en la estatua. Ok. A mí me gusta mucho el graffiti, hice algunos experimentos ahí con latas y bananas y todo eso. Entonces, sí creo que todas las letras y todos los mensajes que tiene tu póster sí son como de mucha, pues son precisamente de buena actitud, ¿no? Como que te reflejan los colores, las letras, toda esa combinación es así como, no sé cómo explicarte, pero cuando lo ves es así como algo así como muy chido, como súper agradable, como si fuesen todas proyectadas así sobre la estatua y es así como la mezcla entre lo establecido y lo nuevo, ¿no? O sea, como que no está peleado, ¿no? Ok, sí, de hecho eso que dijiste al final de lo establecido y lo nuevo es como que al final en algo que todos han coincidido, en general a todos los que les he preguntado de que es como las culturas, las tradiciones de antes, o sea, lo ya establecido y las nuevas generaciones de como un sinónimo de revolución, de ahora estamos nosotros, o sobre lo ya dicho, ahora nosotros establecemos eso. Pues sí, pero yo creo que es más bien como... o sea, yo no me atrevería a rayar una estatua y creo que el que parezca que se está reflejando es como guardarle el respeto, ¿no? Ok. Sí.
Ok, ajá, sí, capto tu punto, porque es que al final pareciera que es como un reflejo, no que está pintada directamente. Exactamente. Ok, está interesante ese punto que planteas. Y bueno, hay una frase que yo te quería mostrar, porque yo tengo una libreta donde siempre escribo frases. Okay. Y es relacionado a la agricultura. Y dije, no, pues sería buen momento quizás para decirla. Y es de que la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. O sea, hace referencia a que la agricultura pues es de las más viejas de los oficios, más viejos, bueno, antes de los oficios más viejos, de los trabajos que más antigüedad tienen y de las más sencillas incluso. Claro. Antes, obviamente ya platicamos que existen miles de innovaciones y todo, pero que puedes iniciar desde el campo. O sea, puede iniciar muy básico o hace semejanza a eso, a que parte de lo sencillo. Fíjate que el amor por la tierra, el amor por las plantas es algo con lo que se nace. Seas biólogo, agrónomo, ama de casa, lo que seas, es algo que ya lo traes, o sea, naces con eso. O sea, hay personas que tú ves que les encanta tener plantas, pero si algo tienen en común todas esas personas es que conocen de paciencia y de perseverancia, porque, o sea, en el campo no hay más, ¿no? O sea, tienes que esperar que las cosas todas son a su tiempo, va a nacer la raíz cuando tenga que nacer, va a romper la semilla cuando tenga que romper, y todo es un proceso, aprendes el proceso, te encariñas de cada una de las etapas de tu planta, y definitivamente las personas que tienen esa afinidad por la tierra, por el campo, es algo que no importa la profesión que tengan, ya lo tienes, ya naces con eso. O sea, es yo creo que hasta un tipo de inteligencia, ¿no? Claro. Sí, o sea, es que sí. O sea, hay personas que claramente no se dedican. O sea, es que en general el amor por las plantas, ese respeto que le tienes y esa paciencia que se necesita, eso más que nada lo que comentas, la paciencia sí se tiene, o sí es algo de valorar muchísimo. Y sí, no todas las personas tienen esa virtud al final del campo. Sí, no. O sea, entonces, una persona que tiene amor al campo, o sea, o amor a la tierra, te aseguro que lo que siembre le va a salir bien. Claro. Lo que siembre. Porque el proceso es el mismo. O sea, simplemente, pues en algún momento le va a salir, ¿no? O sea, a lo mejor los primeros intentos no, pero lo va a seguir intentando, y cada día como con más ahínco y todavía pues más enfocado, ¿no? O sea, entonces sí es súper importante saber que tienes ese don antes de aventarte a estar ahí, porque luego se desesperan ahí que no dan el limón. Pues creo que esto sería todo por esta plática, por esta entrevista tan amena contigo. Te agradezco de verdad tu tiempo, lo que platicaste aquí y los temas que tocamos. De verdad, muchas gracias y no sé si quieres agregar algo más. Fíjate que tu podcast está increíble porque yo siento que es como extraño que tengas la oportunidad de escuchar a alguien tanto tiempo y que pueda hablar de temas tan diversos. Claro. Y creo que es así como ¿cómo te podría decir? Es como una bocanada de aire fresco a todos los podcasts que pudieras encontrar así, que son como un tema en específico, ¿no? Y el tuyo es como que vas retomando un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, tratando como de enriquecer a los demás, como construir a través de lo que las demás personas ya hicieron, ¿no? Claro. Entonces, sí está increíble tu podcast, te deseo... Gracias. Lo mejor de los éxitos, te va a ir muy bien, o sea, y pues te apuesto
que dentro de poco vas a tener aquí una fila de personas que quieren estar en tu muchas podcast, gracias. porque además tienes una voz increíble y el tiempo se pasa súper rápido. Y eso que comentaste, al final la variedad de temas, porque no existe en realidad un tema que sea más importante que otro, uno más aburrido. Siempre hay a la gente que le interesan esos temas y siempre hay algo nuevo, o sea, nuevos puntos que aprender, nuevas perspectivas que ver. Y así es como mejor se aprende y como mejor obtienes una perspectiva de lo que pasa día a día, claro. Y a lo mejor ni siquiera sabía que me interesaba, ¿no? También, es que sí, es eso. Y Sí, empiezas mira, esto es interesante. Y claro. empiezas como que abrir esa ventanita para ir Sí. buscando otras cosas, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces sí está muy interesante. Felicidades. Muchas gracias, pues gracias a ti también por acompañarnos aquí. Esto fue todo por este episodio del Podcast a Raya. Yo soy Moyo Guzmán y les agradezco por llegar hasta este punto y ver este podcast. Que estén muy bien y cuídense. Hasta luego. Bye.